Dije, así me voy, no, mejor así, no. Está bien. Bueno, ya lo tiene, capítulo 7 del libro de Mateo. Y vamos a ver ahora, hoy algo. ¿Cuántos están contentos? Amén. Sí, de veras. Muy bien, ven, la clase ya está mejor que acá, hermano. Hay chance de que piense dónde quedarse. Algunos se quieren ir para allá, la vaya. Muy bien. Hoy está la última semana de la serie Conociendo el Evangelio. El Señor ha querido que en estas próximas semanas veamos algunos otros temas y luego entramos a otra serie. ¿Está bien? También los jueves vamos a entrar a series diferentes. Ya terminamos las 12 decretos de fe y vamos a entrar en algunas actividades en jueves, sobre todo para mujeres, para hombres. Vamos a turnarnos en jueves reunión de mujeres y el otro jueves reunión de hombres, una vez al mes. ¿Está bien? Para que se venga, haga planes, invite a alguien, es el propósito. Y también voy a estar enseñando una vez al mes el tema de ¿cómo se le llama? Mayordomía cristiana. Enseñar ese tema. Algunos a lo mejor no les suena, pero véngase, está bien interesante. Y a mí me hubiera gustado que hubiera tomado el de decretos de fe, porque es algo que nos dice como creyentes en qué creemos. ¿Sí? Muchas veces nos convertimos a Cristo y no sabemos en qué creemos, solamente sabemos de la Biblia, pero debemos de saber exactamente acerca de la eternidad, de los ángeles, del infierno. Debemos de conocer decretos y que son las bases de nuestra fe en Cristo, las bases de nuestra fe cristiana. ¿Está bien? Entonces hoy es el tema de la serie de Conociendo el Evangelio. Y el Evangelio, y en esta tarde llamé el Evangelio, nos pone en la roca, nos coloca en la roca, y dando a entender que la roca es Jesucristo. ¿Sí? Hay algunas referencias a la roca, sobre todo en el libro de Números, en algunos evangelios acerca de la roca, y la roca siempre va a referirse a Cristo. Amén. Estoy entonces en Mateo capítulo 7, verso 21. ¿Sí? No todo, dice el verso 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Amén. Hasta ahí ya termino. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Espíritu Santo, por tu presencia en este lugar. Te ruego, Señor, que tú abras las ventanas y el corazón de mis hermanos, Padre, para que tu palabra abre a sus vidas, Señor, y sean transformados y cambiados cada día a tu imagen, amado Padre. Yo me pongo en tus manos y te alabo, Señor, y te glorifico, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Esta semana estuve revisando dos predicaciones mías en el internet. Se las recomiendo, la verdad. Dios está hablando en esta serie, pero lo que me llamó la atención es que
la que se oye mucho predicar es mi esposa. Y a lo mejor cambiaron el audio aquí, ¿o qué pasó? Sí, muy fuerte allá, pero está bien. Vamos a hablar entonces acerca de esto. El Señor empieza en el libro de Mateo a hablar acerca del Sermón del Monte. ¿Cuántos se van a hablar del Sermón del Monte? Empieza en el libro de Mateo capítulo 5 y termina en el capítulo 7. Pero me llama mucho la atención este pasaje. Y este pasaje tiene muchas prédicas, por decirlo de alguna manera, muchos temas para hablar de ellos. Pero vamos a desglosarlo en esta tarde y vamos a ver qué Dios nos dice acerca del tema, porque el tema principal de este pasaje lo leí desde el 21 hasta el 27, porque el tema central lo vamos a ir descubriendo conforme vayamos estudiándolo en esta noche. ¿Está bien? Lo primero es que quien habla aquí es el Señor Jesucristo. No debemos de notar que cuando el Señor Jesucristo habla en la Biblia, algunas Biblias ya vienen subrayadas en rojo, ¿verdad? Vienen ya en letra roja lo que habla el Señor Jesucristo. Y debemos, aunque tengamos una Biblia que no venga subrayada, debemos de poner énfasis y atención en cada palabra que el Señor Jesucristo esté hablando. ¿Por qué le digo esto? Porque con el poder de la palabra de Dios, el Señor hizo todo lo que vemos, todo lo que existe. Diga, todo lo que existe. Todo lo que existe fue hecho por la palabra de Dios. Todo lo que existe fue formado porque Dios habló, porque Dios lo dijo. Por eso debemos poner atención a las palabras de Cristo. Cristo no tan solo se refiere a los fariseos, o a los discípulos, a aquellos hombres que sanó, a aquellas mujeres que perdonó, sino también nos habla en estos tiempos a nosotros. Debemos recordar que la palabra es una palabra viva, diga palabra viva. Es una palabra viva y eficaz y está vigente en este tiempo. Quiere decir entonces que si nosotros tenemos una necesidad, si nosotros tenemos una petición, debemos de ir a la palabra para saber qué Dios nos dice. O si vamos a tomar una decisión, que a veces nos equivocamos tanto en las decisiones que no consultamos a Dios. Y desafortunadamente, aún como creyentes, somos un poquito, voy a usar la palabra sin ofenderle, no encuentro ahorita una palabra, o somos muy rápidos, a veces actuamos de manera imprudente, es la palabra, de muy a la carrera, sin pensar, sin analizar a futuro, o sin tomar en cuenta a Dios en mis decisiones. Yo me he encontrado a través de mi vida cristiana muchos jóvenes y muchos adultos que se han equivocado por no tomar en cuenta a Dios. Hoy mucha gente, hoy muchos cristianos, hoy muchas personas están sufriendo consecuencias de no tomar en cuenta a Dios y su voluntad. Quizás tú estás en una situación así. Quizás tú te has equivocado, te equivocaste y ahora estás sufriendo esas consecuencias. Pero déjame decirte que Dios es un Dios perdonador. ¿Está acá conmigo? Sí. Que Dios es un Dios de restauración. Dios restaura. A veces nuestros errores, en todos los casos, o en la mayoría de los casos, nuestros errores Dios los cambia en bendición para nosotros. Bueno. Pero debemos de tener cuidado de no volvernos a equivocar. ¿Está bien? Ok, la Biblia dice en el verso 21 que muchos en aquel tiempo, en aquel día, ¿cuál será aquel día? Dice la Biblia, no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace. Pero el verso 22 dice, muchos me dirán en aquel día. ¿Sí? ¿Cuál es ese día? Quizás está hablando en el día en que tú y yo vamos a dar cuentas a Dios. Quizás está hablando en el día en que tú partas con el Señor. Ayer, vamos a orar al final por mi padre. Antier perdimos a un hermano de mi padre. Partió con el Señor y estuvimos ayer con él. Y todos vamos a partir, todos vamos a dejar este mundo. Todos en algún momento, ya sea que muramos o que el Señor venga, vamos a partir con Él. Vamos a estar frente a Él y vamos a dar cuenta
de lo que hicimos, de lo que tuvimos, de nuestro tiempo, de todo vamos a dar cuentas a Él. Amén. Debemos de vivir como creyentes, porque muchos creyentes en este tiempo viven como si no fueran a estar presentes delante de Dios, como si un día Dios no les fuera a decir: ¿qué hiciste con el tiempo que te di? ¿Qué hiciste con tus hijos que te di? ¿Qué hiciste con tu esposa? ¿Qué hiciste con tu negocio? ¿Qué hiciste con tu ministerio? ¿Qué hiciste con tu casa? ¿Qué hiciste con los poquitos o muchos 100, 200, 3,000, 4,000 pesos que yo ponía en tus manos cada semana? El Señor va a pedirnos cuenta de todo eso. Nadie va a escapar de eso. Vamos a estar delante de Él. Vamos a estar dándole cuentas. El verso 22 dice: muchos me dirán en aquel día. Oiga esto. El Señor está hablando que vamos a estar de frente a Él y va a decir: ¿te acuerdas aquel día que te di esto, que te di el tiempo, que tenías el tiempo y decidiste ver esto en lugar de leer mi palabra, que decidiste hacer esto en lugar de orar? Dios va a demandarnos. A la palabra demandarnos es preguntarnos por lo que Él nos dio. ¿Cuántos creen que todo lo que tenemos es porque Dios nos lo ha dado? Amén. Lo importante y la pregunta es: ¿qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? ¿Qué estás haciendo con la palabra que escuchas? Con la palabra que escuchas cada semana, o cada tercer día o cada cuarto día, ¿la estás poniendo por obra? Verso 21, voy a empezar, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, oiga esto, no basta con decirle al Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ya hablamos la otra vez acerca del reino de los cielos. Sino, aquí está la clave de todo la prédica de esta tarde. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, diga conmigo, el que hace la voluntad de Dios. Esa es la clave, hermanos, de entrar a la presencia de Dios. No es tanto llamarnos cristianos o leer la Biblia, sino hacer la voluntad de Dios. La Biblia en su lenguaje actual dice: no es suficiente. No es suficiente con el que me dice Señor, Señor. No es suficiente con el que me dice Señor, Señor, ya vinimos, aquí estamos. No. Vea lo que dice, verso 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Oiga, está hablando. Cuando el Señor empieza a hablar, hermanos, siempre el Señor tiene una palabra que va a impactar tu vida. Tú tienes que estar al pendiente. La palabra, fíjate bien, la palabra voluntad es una palabra que significa intención, deseo, orden y mandato. Esa es la palabra voluntad. Dice, no, estoy en el verso 21, me regresé al 21. No entra en el reino de los cielos, sino el que hace el deseo de mi Padre que está en los cielos. ¿Dónde está Dios? En los cielos. Y la palabra voluntad es todo aquel que hace el deseo. Diga conmigo: deseo. Deseo. La pregunta aquí es: ¿cuántos conocemos el deseo de Dios para su vida? ¿Cuántos conocemos el deseo de Dios para mi vida? ¿Cuántos estamos haciendo lo que Dios desea que yo haga? Lo que Dios desea que usted haga. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta de este día. ¿Está usted haciendo el deseo, la voluntad o la intención de Dios para su vida? Vaya conmigo a algunas citas que tengo por acá antes de pasar al verso 22. Génesis 4:1. Voy a empezar de Génesis capítulo 4, verso 1. ¿Ya sabe dónde está Génesis? Atrásito de Apocalipsis. Atrásito de Apocalipsis. ¿Ya todos tienen agua?
Gracias. Está bien. Génesis 4:1, ya lo tienen. Y conoció Adán a su mujer, Eva. Es que voy a hacer un paréntesis aquí. Muchos me dicen, una vez un hermano me dijo, hermano, ¿y con quién se casó Caín? Interesante pregunta. La pregunta de los 400,000, ¿verdad? Y era un hermano pues ya grande, ya casado el hermano, ¿verdad? Y me dice, hermano, yo tengo una pregunta. Y dije, era una hermana, sí, una hermana con intención de conocer. Y me dice, hermano, he leído la Biblia y quiero saber con quién se casó Caín. Ya una hermana grande, ya hermana casada y conmigo. Dije, hermana, ¿es usted casada? Sí, hermano, deje en paz a Caín, porque está casado también. Pecado, ¿no? Dice la Biblia, y la clave está aquí en el verso 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido, ¿qué dice? Varón. No dice mi primer hijo. ¿Sí? En estos tiempos, entre parientes, bueno, médicamente, no sé qué pasa, no conozco bien los temas, pero en este entonces sí se permitía el matrimonio entre familias, porque descendían de un solo linaje, de Adán y Eva. Entonces la Biblia dice aquí que por voluntad de Dios, estamos hablando del tema de la voluntad, aquí aparece, la primera palabra que aparece es la voluntad de Dios, ¿sí? Y Adán, al tener su primer hijo, no su primer descendiente, ¿sí me entiende? Primogénito. O su primogénito, él dice, por voluntad de Jehová he adquirido un varón, a su primer hijo. ¿Está bien? Lo que da a entender es que ya tenía hijas. ¿Está aquí conmigo? Bueno, ese es un paréntesis a la voluntad de Dios. Adán entonces conocía y entendía que lo que había nacido, el bebé que había nacido era adquirido o había sido dado por la voluntad de Dios. Y todo lo que Dios nos ha dado, todo lo que tenemos, llámese mucho, llámese de poquito, es por la voluntad de Dios. Lo importante es que, escuche bien, si no sabemos o si no somos fieles en lo poco, Dios no nos va a poner sobre lo mucho. Muchos de nosotros no nos da Dios más porque no sabemos administrarlo. Si no sabemos administrar un poco, hermanos, si no sabemos administrar un poco, mucho menos, mucho. ¿Sí? Yo, por ejemplo, yo tuve algunos patrones, gente que hablaba de millones de pesos, y era gente que no lo mareaba el dinero, aunque inconversos, pero conocían ya el tema y cuidaban su dinero y eran ordenados con su dinero, eran ordenados con sus finanzas. Lo que no sucede en muchos que no saben administrar lo poco. ¿Está conmigo? Cuando usted aprende a administrar lo poco, entonces Dios lo va a poner sobre lo mucho. Y más, le voy a hablar en cuestión de finanzas. Si usted no aprende a dar diezmo, si no aprende a ofrendar, si no aprende a dar limosna, es muy difícil que Dios lo ponga en otro nivel. Salmos 48. Verso 6. ¿Ya lo tienes? Salmos capítulo 8, verso 6. Estamos hablando acerca de la voluntad de Dios. Acuérdese, la palabra voluntad es deseo o mandato. Verso 6. Sacrificio o ofrenda no te agrada. Escuche esto, Ponga atención a cada palabra de la Biblia. Dice, sacrificio y ofrenda, ¿qué dice? No te agrada. Dando referencia, entonces la ofrenda no es bíblica, no. Dando referencia que en el Antiguo Testamento se ofrecían otra clase de ofrenda a Dios. Animalitos, se ofrecían semillas, etcétera, etcétera. Pero lo que pasaba es que muchas veces los israelitas pensaban que era la voluntad de Dios y que hasta ahí se quedaba la voluntad de Dios en ofrecer sacrificios y ofrendas a Dios sin obedecerlo. Mira esto. Dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos,
holocausto y expiación no has demandado. Oiga esto. ¿Por qué dice el versículo 6, sacrificio y ofrenda no te agrada? Has abierto mis oídos. ¿Está acá conmigo? Has abierto mis oídos. Qué interesante que aparezca eso ahí. 46, Salmo 46. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer, diga conmigo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me he agradado. ¿En qué se agradaba el salmista? ¿Cuál era su gozo del salmista? En agradar a Dios, en hacer la voluntad de Dios, en hacer el deseo de Dios. Los deseos, ahora, voy a hacer un paréntesis aquí. Los deseos de Dios, hermanos, no son gravosos y son de bendición para usted. Entiéndame esto, quiero que entienda esto. Dios tiene planes preciosos para usted. Dios tiene planes hermosos para usted desde que Dios lo tenía en su mente que usted naciese. Dios estableció un plan precioso y hermoso para usted, pero usted hizo, o hicimos, o la humanidad hizo su voluntad. Y la voluntad de Dios se lo hicimos a un lado. Por eso es que vino Cristo, para que nosotros recuperáramos ese deseo. Pero cuando vino Cristo, Él murió por nosotros, para que si nosotros lo aceptamos en nuestro corazón, nos alineábamos con Dios. Pero escuche esto, muchas veces, aún escuchando el Evangelio, aún sabiendo que Dios murió por nosotros en la cruz, muchos de nosotros queremos hacer nuestra voluntad. Aún sabiendo que la voluntad de Dios es más exquisita, es más exacta, es la única que puede bendecirnos. ¿Está acá conmigo? Isaías 53:10. Perdón, ¿estamos listos? Isaías 53 está hablando de una sombra de lo que había de padecer Jesucristo en todo el capítulo 53. Pero voy a meterme desde el verso 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? O sea, los que creen en él. Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, o sea que murió, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, muerto. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Acuérdense cómo murió una tumba de un rico, una tumba prestada. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Escucha, aquí viene el verso 10. Con todo esto, Dios quiso quebrantarlo. ¿Está acá conmigo? Dios quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Qué es lo que dice el versículo? El versículo dice que Dios cargó en él el pecado tuyo y mi pecado, porque dice, quiso quebrantarlo, Dios lo sujetó a padecimientos. Dice, y la última parte dice, y la voluntad de Dios será en su mano hecha, será en su mano llevada a cabo. Ahora, a veces la voluntad de Dios incluye que padezcamos un poco de tiempo. ¿Está acá conmigo? A veces la voluntad de Dios incluye perfeccionar nuestro carácter. Oiga esto, hacernos a la imagen de su Hijo. Cada día perfeccionarnos en nuestra manera de ser, en nuestro cristianismo, hasta que todos lleguemos a la plenitud, dice Efesios capítulo 4, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
Ese es el propósito. Cuando tú estás padeciendo, quiero que sepas que Dios está en control. Cuando estás siendo quebrantado, es para que tu carácter sea semejante al de Cristo. No te asustes, no te preocupes. Dios está tomando el control de tu vida, tiene el control de tu vida para que, hermano, no creas que Dios te ha abandonado, porque muchos creyentes al primer padecimiento, al primer quebrantamiento, dejan a Dios, no sabiendo que es parte del plan, es parte del propósito. Jesucristo fue hasta la muerte cumpliendo la voluntad de Dios. Jesucristo fue y padeció cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan también de Job? Cómo todo le fue quitado, pero sabía y él entendía que Dios estaba haciendo su voluntad en él. Hermanos, como cristianos no tenemos que renegar no tenemos que renegar contra Dios si algo está pasando, algo negativo en nuestra vida. Dios tiene el control. Amén, hermano. Dios está haciendo su voluntad en nosotros. Mateo capítulo 6, verso 10. Hay un poquito atrás de nuestro versículo base. Sí. Mateo 6:10. Sí. ¿Lo tienen? Digan amén. Amén. Digan amén los dormidos. No, todavía yo no. Eso. Está bien, mire, a Pablo se le durmió uno y lo malo es que Pablo estaba en un ¿qué? Segundo piso, tercer piso, ¿ya? Segundo. Segundo. Un segundo piso, se le cayó uno ahí todo dormido. Yo sí de repente duermo unos 5 minutos y luego así como que me hace que se despierta, pero no. Lo que voy a hacer para que no se me caiga de la silla, lo vamos a llevar al culero, ¿verdad? Así que ya saben, ¿eh? Está bien. Acuérdense, lo importante es que Cristo sea el que reine, no que el pastor, eso no es bíblico. Es necesario, Juan decía, lo dije hace 8 días, es necesario que yo mengue, pero que Cristo crezca. El pastor no tiene que ser el protagonista en las iglesias. El protagonista es el Señor por medio de la palabra. Amén, aleluya. Amén, todo. Si usted va a una iglesia donde el pastor es el protagonista y quita el tiempo de la alabanza y quita el tiempo de... Mire, tenga mucho cuidado. Ahí no hay más que protagonismo y no hay palabra de Dios. Desafortunadamente sí es. Amén. Y ahorita lo que está operando mucho en las iglesias es el Dios del entretenimiento. Así le llaman algunos teólogos, el Dios del entretenimiento, porque la gente está siendo entretenida. Desafortunadamente así pasa y estamos orando para que la gente regrese. Lo que oí un hermano burlarse de Charles Spurgeon, de Charles Finney, y me consternó mucho porque a la verdad a lo mejor a ustedes no les late mucho Charles Spurgeon y Finney, pero son grandes predicadores. Que si usted tomara en sus manos una predicación de ellos, la verdad que lo gozaría, lo disfrutaría. A ellos se les llama, o en especial a Charles Spurgeon, el príncipe de las predicaciones, el príncipe de los... Imagínense de qué calidad estamos hablando. Y ellos predican la palabra de Dios. Qué interesante, es interesante saber esto. Pero bueno, así que si me ve pausado y eso, no se preocupe, trate de no dormirse porque vamos a predicar la palabra de Dios. ¿Está bien? ¿Está acá conmigo o ya se durmió? Vosotros pues, está bien el verso 9, oraréis así: Padre vuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad. Mire, ¿cuántas veces hemos pasado y hemos leído ese pasaje? Pero cuando Dios nos dice, o cuando Dios nos pide que hagamos cosas para Él, como ir a predicarle a alguien, ir a los tiempos de oración, vivir conforme a sus mandatos, a hablarle a aquel que te cae mal, etcétera, etcétera, todo eso entra dentro de la voluntad de Dios. Amén. Porque a veces pensamos, ay, pues yo ya hice la voluntad de Dios, ya fui al culto. A veces pensamos y nos quedamos en eso. Ay, pues yo ahora ya cumplí con la voluntad de Dios leyendo un capítulo de la Biblia. Ay, no, me tardé. A veces pensamos que todo eso encierra la voluntad de Dios. ¿Y qué con bendecir a los que te persiguen, a los que te maldicen? ¿Y qué con ir a predicar el Evangelio? Ay, no, ¿sí me entiende?
Le dice, ay, ya me está regañando. No, no te regaño, así hablo yo. Entonces, es que entendemos a veces que la voluntad de Dios es solamente cumplir con ciertos requisitos, y eso se llama religiosidad. Eso se llama, porque muchas iglesias dicen que estudiar o vivir conforme a la Biblia le llaman a ellos religiosidad. Eso no es religiosidad. Amén. Religiosidad es decir, ya cumplí con el Señor y ahora sí ya me voy a darle, ¿sí me entiendes? A darle al bailón o a darle a... Sí, sí me entiendes, estoy hablando de una manera que me entiendan. Entonces, al hacer la voluntad de Dios, estamos hablando de todo lo que encierra mi vida. Porque la Biblia, en el cielo hay dos mandamientos solamente. Uno, amarás al Señor tu Dios, ya se lo he repetido, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En eso se encierran los 10 mandamientos. La cosa es, ¿cuántos de ustedes aman a Dios? Algunos pueden decir, o por eso no les dije, levante su mano. No voy a pedir que levante su mano. Usted mismo en su corazón analiza cuánto ama usted a Dios. ¿Sabe cómo puede usted saber cuánto ama a Dios? Es como aquellos que tienen novio o novia. Aquí en los jóvenes todavía no. Ya. Pero, ¿sabe cómo saber si usted ama o cuánto ama usted al Señor? El tiempo que usted le dedica. ¿Cuánto tiempo le dedica a Dios? Ese es el tiempo, esa es la calidad o ese es el amor que usted le debe. ¿Cuánto tiempo le dedica a Dios? Estoy hablando de cuánto ama a su esposa, cuánto tiempo le dedica a su esposa, por ejemplo. En el caso de Dios, ¿cuánto tiempo le dedicas a Dios? Usted mismo se puede evaluar ahí. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Fíjese lo que dice una versión lenguaje actual. Fíjese lo que dice aquí, porque luego de repente en algunas tradiciones o religiones ya hasta lo han cambiado, ¿verdad? Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Ay, Dios, eso es una blasfemia. ¿Sí han oído que hágase su voluntad en el cielo como en la tierra? Está mal. Imagínense el cielo, las cosas como están en la tierra. ¿Es normal? Corrupción, muertes, ¿qué más? Drogadicción, alcoholismo. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Y la Biblia dice al revés. Haga tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. La versión lenguaje actual dice así. Aquí estoy. Ven y sé nuestro único rey, que todos los que viven en la tierra te obedezcan. Ese es el propósito de Dios, hermanos. Si yo les pregunto, ¿para qué evangelizamos? No me van a saber decir. Una vez tuvimos una clase hace años con un misionero y nos retaba la iglesia, ¿para qué? Nos retaba y nos decía, ¿cuál es el propósito de evangelizar? Y muchos dieron uno y había maestros ahí evangelistas y el propósito, casi nadie lo conocía. El propósito de evangelizar, hermanos, es que la gente obedezca a Dios. No que obedezca al pasado, es parte, ¿sí me entiende? Que obedezca a Dios y las autoridades que Él ha puesto. Entonces dice, ven y sé nuestro único rey, que todos los que viven en la tierra te obedezcan, como te obedecen los que están en el cielo. Imagínense, hijo, ahí está un ex compañero tuyo, ve y predícale la palabra. Ay, Señor, al rato, no, yo no tengo chance, no bien cansado, me duele la cabeza. ¿Sí me entienden? Imagínense en el cielo, Ángel, ve y mándale, ya tengo la respuesta para el siervo ahí del refugio fuerte. Ve y llévale la respuesta. ¡Ay, Señor, no me duele la cabeza! No, sí, así están. Imagínense los ángeles así. ¡Ay, ahorita voy! Es que... ¡Ay, no tengo mucha flojera ahorita! Es que ni traje la Biblia, Señor. ¿Sí me entienden? Eso es lo que dice el pasaje. Que en la tierra obedezcan a Dios como lo obedecen en el cielo. Imagínense, el Señor mueve una mano, no sé cómo es, pero a lo mejor habla, oye, Gabriel... Imagínense así aquí, a ver el guitarrista,
¿Sí me entiende? A ver la segunda voz, ¿sí me entiende? A veces damos eso, Señor, te obedeceré, Señor, tú eres mi rey y mi amo. Y el Señor dice, quiero que te ajustes a esto. Ay, no, es lo que es que me caigo gordo, me caigo. ¿Sí me entiende? Entonces, cuando entramos en eso, no estamos entendiendo entonces a Dios ni conocemos a Dios. Cuando no obedecemos las leyes, las autoridades que Dios ha puesto, hermanos, no digamos que conocemos a Dios. Cuando no obedecemos ni su palabra ni sus autoridades. Desafortunadamente así hay muchas personas en las iglesias. Les dicen que aman a Dios, pero no conocen a Dios porque no saben que Él ha puesto autoridades, y las autoridades, si son puestas por Dios, tenemos que obedecerlas. En el trabajo, en la iglesia, en la escuela y en el hogar. ¿Sí me entienden? Acá conmigo. ¿Sí? Entonces, imagínese Dios hablando a un ángel y diciendo al ángel, no, pues me duele la cabeza, Señor, yo no puedo. Y manda a Gabriel o manda al querubín que yo no puedo ir para allá. ¿Sí me entiende? Oye, hay que ensayar. No, Señor, no, es que eso está... ¿Sí me entiende? Oye, hay que estudiar esto. Ay, no, es que se me olvidó la tarea. Entonces, el propósito del evangelismo, el propósito de predicar el evangelio es que en la tierra, hermanos, los hombres obedezcan a Dios como lo obedecen en el cielo. Tenemos que entender esto. Dios es real. Muchas veces nosotros vivimos como si sirviéramos a un Dios que no nos ve, a un Dios irreal, a un Dios de mentiritas, a un Dios que pues es bien cuatacho, ¿verdad? Que se ajusta a lo que yo pienso y no tengo que ajustarme yo a lo que Él piensa. A veces así somos. Ajustamos a Dios a lo que yo creo y obedecemos a Dios en lo que nos conviene. Imagínense el Señor Jesucristo, imagínense el Padre Jesucristo, pues vas a ir a la tierra y vas a morir por los pecados. Ah, no, qué flojera, no, hombre, no, ¿sí me entiendes? No, pero sí, Señor, sí voy, pero te va a costar tu vida. ¿Quieres? Esa es mi voluntad, pero no hay otra, como dice el Señor Jesucristo, Señor, ¿hay otra cosa que hacer? No hay, sí, pero no hay otra, Señor, no hay, es la única manera. Esa es mi voluntad y ese es mi deseo. ¿Quieres cumplirlo o no? Y el Señor dijo, como está escrito el rollo, yo voy para hacer tu voluntad. A veces Dios nos va a pedir cosas que nos van a doler. A veces Dios nos va a pedir cosas que van a ser bien difíciles. Pero como cristianos tenemos que estar seguros que servimos a un Dios vivo y que estamos cumpliendo el deseo y el mandato de Él. Imagínense al Señor Jesucristo, oye, Cristo, pero te van a bofetar, van a agarrar, te van a flagelar todo tu cuerpo. Pero las personas que creaste, sí, esos que tú y yo creamos, te van a flagelar, te van a golpear, va a quedar tu cara desfigurada, te van a colgar en un madero. Si ves como los romanos, esas cruces ahí, así vas a ir tú a la cruz. Vas a morir ahí, tu cara va a ser desfigurada. Además, sin nada, vas a estar desmoronando. ¿Quieres ir? ¿Quieres hacer mi voluntad? Se lo dejo de tarea. ¿Y qué dijo Cristo? No, Dios, yo soy un hijo del rey, yo reprendo en el nombre de Jesús ese pensamiento. A veces así es. Imagínense que un profeta diga, en lugar de estar el jueves, véngase los jueves, ay, joder, estamos hablando de los profetas y profetas. Imagínense que un profeta le diga, el Señor dice que vas a recibir una herencia de 455,000 millones de pesos y vas a disfrutar. Yo siempre oigo profetas así, pero yo no oigo un profeta que, no voy a ponerlo, pero el Señor dice que vas a ser despedazado, te va a llevar a un lugar donde vas a ser quebrantado, te van a bofetear, vas a pasar lo peor. ¿Qué decir?
¿Sabes que los profetas verdaderos, los profetas fraudulentos no te van a decir así? Te van a decir, no, Señor dice que estás en victoria y que no, esa casa ya viene, y que ese carro ya viene. Pero no dice, el Señor dice que esta semana, escucha esto, que la voluntad de Él es que vas a ser perseguido porque vas a predicar el evangelio en una calle y te van a perseguir y te van a alcanzar y te van a poner una. Pero escúchame esto, Dios está contigo. Imagínese el hermano allá, el Señor lo reprenda, profeta, mentiroso, mira nomás, yo soy hijo del rey. Cristo, hermano, vas a morir en la cruz. Además, estando ahí te dan una lanza, te van a escupir los soldados. ¿Qué decir? ¿Entiende lo que es hacer la voluntad de Dios? ¿Entiende qué mal nos enseñaron, nos han enseñado el evangelio? Y todavía dice la Escritura, con gozo voy a cumplir tu voluntad, dice el Señor. Y luego Jesucristo oraba todavía porque era la noche en que ya venían aquellos, y él dice la Biblia que su sudor ya era como gotas de sangre, porque el cuerpo humano tiene una presión sanguínea. Había tanto presión en el cuerpo de Jesucristo, dice la Escritura, que sus gotas de sudor empezaron a ser gotas de sangre. Médicamente, una persona que está en una presión terrible deja de sudar agua y empieza a sudar sangre. Las venas empiezan a romperse. Y él decía, Padre, hay otra manera, ¿sí? No hay, yo voy. ¿Cuántos cristianos hay aquí? No aquí, en Guadalajara. ¿Entiende lo que es hacer la voluntad de Dios? Yo voy. El propósito entonces es que te obedezcan aquí en la tierra como te obedecen en el cielo. Analice, piense cómo los ángeles obedecen a Dios en el cielo. Imagínese un ángel haciendo. Se rebelió. Vaya, todos obedecen a Dios. Amén, hermanos. ¿Ya se quedó dormido? ¿Ya acabamos? Juan 4:34. ¿Es palabra de Dios o no es palabra, hermano, lo que dice la Biblia? Sí, hermanos. 4:34. Verso 31. Estoy en Juan capítulo 4, verso 31. ¿Recuerdan el libro de los Hechos a un profeta? El profeta, creo que era Gabo. Dice la Biblia que el profeta Gabo, dice la Biblia que el profeta Gabo estaba ahí Pablo, estas personas ahí, y este profeta llegó y vio un cinto y agarró el cinto y lo puso sobre sus manos, se lo quitó y lo puso sobre sus pies y lo apretó y todos se le quedaron bien. Y empezó a hablar, dice, así le harán al hombre cuyo dueño es este cinto. Y todos se dieron cuenta que era el cinto de Pablo. Y los hermanos, este espíritu de profecía mentirosa, no sé qué. Y luego dijeron, entonces Pablo estaba tranquilo, porque los hombres de Dios conocen cuál es la voluntad. Amén. ¿Cuál es la voluntad de Dios para ellos? El pastor, un pastor que yo admiré mucho y no tuve mucho tiempo de conocerlo porque murió hace años, era el pastor Jesús Ornelas, la Nueva Esperanza de su iglesia. Ese hermano amaba, conocía tanto a Dios que su último mensaje se llamó: en breve he de abandonar este cuerpo. Y esta semana, después del mensaje, partió con el Señor. El profeta Gabo, entonces, los discípulos le dijeron a Pablo: no vayas, Pablo, no,
no, ¿sabes qué, Pablo? No vayas allá, te va a ir mal, hombre, pues a lo mejor es de Dios, mira, no, no nos profetiza bien. Y dice Pablo, cállense por allá toda la bola. Pablo, sí. Yo voy allá porque estoy predicando el nombre del Señor Jesucristo, a donde me mande yo voy, lo que tenga que pasar yo paso. Oiga, ¿qué hacen llorando? Dice, amargándome la vida. Oiga, esto. Y la Biblia dice que Pablo fue a Roma todo encadenado. Ahí tenía como 40 soldados a su alrededor. 40 soldados para un solo hombre. Y dice la Biblia que luego al rato ya la mayoría era creyente. Tremendo ese Pablo. Estoy entonces en Juan 31, ¿verdad? 4:31. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, maestro, come. Les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿han traído a alguien un lonche, una hamburguesa, una torta? Y Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió. ¿Sabes una cosa, hermano? Tú estás en la tierra con un plan. Tú estás en la tierra con un propósito. Tú estás en la tierra porque Dios te ha puesto en un lugar específico para ganar, para predicar, para hacer luz en ese lugar específico. Mi pregunta es, ¿eres luz? Mi pregunta es, ¿estás haciendo la voluntad de Dios ahí donde estás? Estás haciendo la obra, no tan solo que Dios te trajo al mundo, sino estás haciendo la obra que Él te encomendó hacer. ¿Ya se durmieron? Regresemos a nuestro versículo base, ya voy a terminar, en Mateo capítulo 7. Muchos me dirán en aquel día, ya hablamos un poquito de aquel día, tienes que vivir porque un día vas a estar, tienes que vivir conforme el mandato de Dios porque un día vamos a estar ahí delante de Él. Muchos me dirán en aquel día, pero no dice todos, hay algunos que obedecen a Dios. ¿Cuántos obedecen a Dios aquí? Aleluya, 2, 3, 4, amén, aleluya. Muchos, no dice todos me dirán, no dice muchos. Quiere decir que en todos lados Dios tiene sus siervos que le obedecen. Sus siervas, ¿cuántas siervas obedecen a Dios aquí? Amén. Aleluya, amén. Dios todavía tiene sus siervos, porque no dice todos, dice muchos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Oiga, ¿qué es? Ay, hermano, usted es un profeta, ¿verdad? Ay, ese profeta. Hay que ir a ver al profeta. ¿Cuánto cobra la entrada? 400 pesos. Hay que ir a ver ese profeta. Pues, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Me encontré una palabra curiosa en este texto acerca de profetizar. Y en esa palabra hay algo, ellos quisieron decir algo bien específico. La palabra profetizar que se nombra ahí es la palabra adivinar. Es la palabra agorar, de la palabra agorero, que viene de una palabra que significa adivino o brujo. Brujo, ¿está conmigo? No profetizamos, no adivinamos. Yo una vez estaba en una iglesia y un hermano le dice al pastor, por respeto al pastor, lo quiero mucho, ese pastor, precioso pastor, espero en estos días ir a verlo. Decía, hermano, el Señor dice que en mayo tú vas a dejar este lugar y te vas a ir a una grande local que te tiene preparado, hermano. Gloria a Dios, hermana, entonces prepárate. Y pues el pastor así como que va a decir, amén. Lo veía así, dice el pastor, amén.
por mucha gente que de repente no conoce mucho este ministerio, y luego dice, de aquí a mayo, y yo lo veía, dije, yo no conocía mucho de ese tema, yo dije, no me huele de este tema. Y dicho y hecho, hermano, pasó mayo, pasó agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, y nada pasó. Pero la cosa es que yo estaba acá sentado, porque yo era uno de los hermanos ahí, líderes, y yo estaba acá sentado y pues todos aplaudiendo y yo no. Y se nota, ¿no? Se nota que lo imagínense todo. Y yo, uno que está al frente, pues no, pues lo notó el hermano, se dio cuenta y que empieza a decirme, pero hay algunos que no creen aquí. Pero el Señor dice que yo me empecé a vender, hay palabras que dije, ¿de dónde hay? Que este hermano sabe mucho de Biblia. Dije, hermano, hasta las voy a anotar, dije, las voy a anotar. Pues no, hermano, el Señor, no es que me haya dado la razón, el Señor no lo mandó a decir eso, sencillamente. Hay otras profecías que, entonces, hay veces que el profeta, no digo que todos los profetas sean lo que el significado que encontré, sino que algunos tratan de adivinar para congraciarse, y a la vez de congraciarse están cayendo en una especie de agoreros, porque están hablando como si fuera de Dios, cosas que Dios no les mandó y que ni sucede y que ni van a suceder. Cuando esas cosas suceden, entramos en una palabra que es agorero, es un adivino, porque tratan de adivinar, ¿verdad? Le decían a un cuerpo de pronóstico de tiempo, oye, ni llovió ayer, dijiste que iba a llover. Dice, bueno, yo pronostiqué. Es un pronóstico, no aseguré. Así es, bueno, yo pronostiqué, así. Entonces, me encuentro esa palabra y muchos me dirán, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y hasta usan el nombre de Jesús, ¿verdad? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Miren qué interesante lo que hacían ellos, Dice, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y le voy a decir una cosa, esta palabra milagros que me encontré aquí, es una palabra que significa asombro. Oiga, asombro. Pero esa palabra me llevó a descubrir que es una palabra que significa atribuir o atribuirse, de la cual se desprende apoderarse del milagro, reclamar el milagro como de ellos y no de Dios, y presumir el milagro de ellos y no de Dios. Por eso el Señor dice, Señor, echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. ¿Y qué? ¿A Dios no le impacta eso? ¿Me entiendes? ¿A Dios no le impacta eso? ¿Cómo? Si Dios es el que hace los milagros, mucha gente, fíjate, pero vean los verbos que dice aquí. Y voy a leer esta aquí en esta versión Reina Valera, porque dice, Señor, no profetizamos. No profetizamos. En tu nombre echamos, nosotros echamos, en tu nombre, usamos tu nombre. Estaba diciendo, echamos, estaba atribuyéndose todo a ellos. Echamos, Señor, lo correcto, hermanos, ¿por qué? Miren, lo correcto es, Señor, ¿te acuerdas que tú me mandaste profetizar y yo dije esto? No dicen así, dicen profetizamos, usándose ellos. Señor, echamos fuera, Señor, ¿te acuerdas cuando me dijiste que liberara a ese hombre, que tú querías liberarlo a través de mí? Es otra cosa. Señor, ¿te acuerdas cuando me dijiste, ora por el enfermo porque se va a levantar? Y yo oré, y tú me usaste para que me levantara. Mira, acá traigo los recortes donde fui y profeticé 4.575.000 iglesias, Señor. Ahí está mi nombre, yo profeticé. Ahí está. Y todas las iglesias se habla de mí porque eché fuera demonios. Y hice muchos milagros. Mira, acá traigo donde, aquí, en un paralítico se levantó porque yo oré por él. Esta oré por él. Yo oré y esta traía una silla de ruedas. Ahí está la foto, traía una silla de ruedas y vino a mí. Yo dije, pues ahorita la sano y la sané, Señor. Oiga, dice. Entonces todos se usan a ellos. Profetizamos, echamos e hicimos.
No dije, Señor, tú me usaste para profetizar, tú me usaste para echar fuera de mí, tú me usaste para hacer un milagro. No, porque no es el hombre, ni es la unción. No, toda la semana oré, ayuné y ando como la nube, no piso el piso, no piso la nube. ¿Y de qué me sirve si Dios no quiere usarme? Dios no le place usarme. Y ya. ¿Sí me entiende? No es por lo que yo haga, es por su voluntad. No es por mí. Es porque Dios le place, a Dios le agrada. Si Dios quiere usarme cuando ore por un enfermo, Él va a usarme. Pero si no, allá Él es su voluntad, es su plan y su propósito. ¿Está conmigo? Señor, en tu nombre echamos fuera de mal tu nombre, hicimos muchos milagros, Señor. Y entonces, el veredicto, ahí están aquellos, Señor. El Señor dice, no todos, porque muchos vendrán. Entonces, ante el veredicto, ahí está todos aquellos sentados, muchos, no todos. Ustedes no van a estar ahí, ¿verdad, hermanos? No. Digan, no, hermano, no, nosotros somos de otro costal. De otro. Dice la Biblia, entonces, el veredicto, verso 23, el Señor Jesucristo emite el veredicto sobre eso, sobre aquellos que decían que expulsaban, sobre aquellos que decían profetizar, sobre aquellos que hacían milagros. El Señor lanzó su veredicto, verso 33, entonces les declararé, les diré, demandaré, nunca los conocí. Nunca los conocí. En tu nombre, nunca te conocí. Señor, pero hasta acuérdate, pues yo me iba allá y viajaba en avión y yo oraba. Nunca te conocí, dice el Señor, pues ¿quién eres? Estabas tan entretenido allí sanando y acá que nunca tuviste intimidad conmigo, hermano. ¿Y sabes cuál es el problema aquí? Hiciste todo lo que hiciste, pero no hiciste mi voluntad. Nunca te conocí. Ángeles, aparte. Estos son hacedores de maldad. Los ángeles no van a decir, ay, pobrecito Señor, mira la carita que tiene. Mira, Señor, mira, hasta parece un cristiano bueno. Nunca los conocí. Los ángeles van a decir, y los ángeles ahí, ángeles aparte. Vamos. ¿No entienden? Hacedores, dice Pedro, apartados de mí. Y luego dice, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Porque son hacedores de maldad. Y no digo yo, aquí dice el Señor. ¿Está acá conmigo? Tremendo. Pero, hermano, ¿por qué está triste? ¿Está triste usted? Regálame una sonrisa acá. Todo el pasaje, todos estos versículos que leímos, y para la próxima semana vamos a estudiar del 24 al 27. ¿Quiénes son esos? Esos que edificaron sobre la roca. Pero muchos dicen, bueno, este pasaje es lo mismo que los que hacen la voluntad de Dios, los que oyen a Dios y los que lo obedecen. Su vida, ¿cómo fundamentarla? ¿Cómo fundamentar su vida? No se pierda, déjese, esto es palabra de Dios. ¿Está acá conmigo? Sí, amén. ¿Qué le parece si oramos? ¿Oramos? Cierre sus ojos. ¿Y por qué no toma este tiempo para que venga usted a platicar con Dios? Puedo hacer, decirle, Señor, perdóname, pues no hacía tu voluntad. Yo no conocía tu voluntad. Yo no sabía que tú tenías planes para mi vida. Yo no sabía que tenías planes para mis hijos, para mi esposo y mi esposa. Yo no.
Yo, Señor, pensé que nomás era, me mandaste al mundo y órale, a lo que apunta el zapato. No, hermanos, pídale perdón a Dios ahí donde está.